¿Estás seguro que no le temes a nada? Bienvenido al programa que te hará darte cuenta que todos tenemos algún miedo. Te darás cuenta que el miedo que sientes se puede convertir en un terror hacia algún objeto o situación, mejor conocida como fobia. Bienvenido al programa que te hará explorar tu mente en busca de algún terror que no has aceptado. Esto es Fobia. El día de hoy abrimos el programa para investigar tanatofobia. La palabra tanatofobia surge de las raíces griegas thanatos, que significa muerte, o phobos, que es miedo irracional. En otras palabras, es el miedo excesivo a la muerte ajena o propia. Esta fobia también es conocida como necrofobia. Las personas que lo sufren tienen pensamientos relacionados con la muerte que causan mucha ansiedad. Fíjate que para la tanatofobia es el miedo en sí a la muerte. Es una fobia que se llega a desarrollar de acuerdo a alguna experiencia, alguna situación que vivió la persona o alguien muy cercano o que tuvo una impresión bastante fuerte o cerca hacia la muerte, y ese miedo puede comenzar a aumentar y puede llegar a ser tan severo que puede provocar que las personas con esta fobia dejen de salir hasta de su casa porque tienen miedo a que les vaya a pasar un accidente y vayan a morir. Y es muy complicado cuando tienen que acudir a un funeral por ese miedo de enfrentarse a ella. De hecho, también rehúsan hablar de la muerte. Es un miedo que tienen, que no quieren tocar el tema. Y ha habido casos en los que las personas también llegan a desarrollar una hipocondría, que se empiezan a inventar enfermedades porque piensan que puede ser todo fatal. Entonces cualquier situación que llegan a ver se vuelve ya una obsesión de que tienen ese miedo a que vaya a ser una enfermedad fatal y se vayan a morir, y se hacen estudios constantemente, van con médicos distintos y comienzan a desarrollar ciertas características de protección. La ansiedad de estas personas es tantas que no pueden ir a un entierro, escuchar que otras personas hablan sobre la muerte de alguien, tener miedo a pasar por un cortejo fúnebre, entre otras. Durante un ataque de pánico, quien sufre puede sentir como si estuviera a punto de morir, lo cual es una verdadera pesadilla para un tanatofóbico. Las causas de la tanatofobia puede haberse adquirido por una experiencia traumática o por observación de alguna situación relacionada con la muerte, y que desde ese entonces se relacionan las emociones negativas con la idea de la muerte. Bueno, respecto a la muerte, lo que tenemos que notar es que culturalmente hay una contradicción. No es un concepto que se tenga ya innato en el ser humano. De hecho, los especialistas lo que mencionan es que el concepto de muerte es algo que se consolida aproximadamente a los 10 años de edad. Los duelos en los infantes son complicados manejarlos porque cuando observan casos de muerte lo identifican muy parecido a la caricatura de El Coyote y el Correcaminos. El coyote muere en muchas ocasiones, en muchas escenas, pero a la siguiente escena vuelve, ¿no? Entonces el niño lo que dice es: ok, entiendo que mi papá se fue con Dios, pero ¿por qué no va a venir a cenar? Y junto con eso, pues bueno, el individuo tiene que irlo aprendiendo conforme va madurando su pensamiento y sus emociones y su concepción de la vida, su carácter. Sin embargo, culturalmente, la no aceptación de la muerte también se nota, porque se nos prepara para el matrimonio, se nos prepara para la carrera universitaria, se nos prepara para logros, para proyectos, pero nunca para lo más cierto de la existencia humana, que es precisamente la muerte. Y en ello se contemplan varias cosas, ¿no? Primero, la falta de control al saber que no puedo evitarlo. Eso siempre le causa al ser humano un shock. Un segundo punto, pues obviamente que ahí está involucrado la incertidumbre sobre qué es lo que sucede. El hombre, a través de elementos científicos, pues trata de dar una respuesta,
y aunque se queje de racional y que diga que todo termina precisamente con la muerte, el saber que voy a tener un fin en la muerte provoca mucha ansiedad y provoca la conciencia de que lo que estoy viviendo es lo único que tengo y más allá no hay nada que yo pueda aspirar a tener. Otra causa es que hayas interiorizado un miedo a la muerte que otra persona te transmitió. Por ejemplo, es común que los niños interioricen miedos que les transmiten sus padres. Y algunos de estos miedos permanecen y se intensifican durante la edad adulta. Algunos síntomas que pueden sentir las personas con tanatofobia son debilidad, mareos, boca reseca, sudor frío, taquicardia, náuseas, dolor de estómago, dolor de pecho, temblores, entre muchos otros. Muchas personas creen tener este padecimiento, pero cuando el miedo a la muerte es normal, las personas siguen realizando actividades de riesgo. El problema surge cuando la ansiedad que provoca la idea de la muerte domina la vida e impide hacer actividades en las que pueden resultar muertos. Para tratar una fobia de estas como la tanatofobia, se recomiendan terapias conductuales, de las que puede ser la cognitivo-conductual o la racional emotiva. Algo que también con lo que se puede trabajar y que favorece mucho el proceso es a base de la hipnosis. En la hipnosis hay varios enfoques para poder reprogramar ese miedo o el origen de esa fobia para que la persona pueda ser más funcional dentro de sus actividades. Y algo que yo trabajo es la terapia racional emotiva, porque va ayudando a trabajar o a hacer la reprogramación de las creencias que se llega a tener la persona, de cómo ve la vida, cómo ve sus emociones, cómo ve lo que se le está presentando. Y en ciertos casos he trabajado con la hipnosis. Yo trabajo con la hipnosis que se llama terapia regresiva reconstructiva. El problema surge cuando la ansiedad que provoca la idea de la muerte domina la vida e impide hacer actividades en las que puedan resultar muertos. El temor extremo a la muerte también puede ser potenciado por otros factores, como una religión, el miedo a lo desconocido y el miedo a perder el control, entre otros. En muchas personas el miedo a la muerte es estimulado por determinadas creencias religiosas. Aunque la mayoría de las religiones dicen conocer lo que sucede después de la muerte, las personas temen estar equivocadas cuando llegue el momento final. Por otro lado, es común que las religiones prediquen que quienes no tienen un cierto comportamiento en sus vidas, al morir van al infierno. Idea que también puede ser muy atemorizante. El miedo a lo que no conocemos es natural y seguramente ha colaborado con la supervivencia de la especie. Pero el problema con la muerte es que nadie sabe a ciencia cierta qué se siente al morir, si es que se siente algo, o qué sucede después. Probablemente nadie lo sabrá nunca. Y esto sin duda puede causar mucho miedo. Algunas personas no le temen a la muerte en sí misma, sino que en realidad sufren mucho con la idea de sentir mucho dolor o sufrir una enfermedad larga y debilitante antes de que la muerte finalmente llegue. Como todas las fobias, el miedo excesivo a la muerte puede curarse mediante una terapia cognitivo-conductual. También pueden ser útiles la hipnosis, la programación neurolingüística y la terapia de grupo. La tanatofobia en niños se puede prevenir al brindarles información adecuada. Como en la mayoría de las fobias, las mujeres presentan más casos de este trastorno que los hombres. Como en la mayoría de las fobias, las mujeres presentan más casos de este trastorno que los hombres. La tanatofobia comienza a aparecer en los adultos jóvenes de entre 20 y 40 años, pero el miedo extremo está en las personas de 40 a 65 años. Y aunque después de los 65 años la muerte está más cerca, el número de casos disminuye. Esto es Fobia.
Te esperamos en la siguiente transmisión para revelarte más miedos que existen en tu cabeza. ¿Te atreves?